Iniciamos siempre, como siempre, con la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces ya manteniendo siempre sus micrófonos en silencio, por favor, hasta la rueda de preguntas, ¿sí? Bien, hermanos, entonces hoy día nos toca, en realidad son dos temas juntos. Estamos en la clase 19 y nos toca el tema del alma y el infierno, ¿sí? Vamos a ver dos temas. Muy bien, entonces para empezar vamos a el alma. ¿Qué nos dicen nuestros hermanos separados, los hermanos protestantes? Que dicen, afirman algunos, que el alma muere con el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que afirman algunos protestantes, que el alma muere con el cuerpo. O también dicen que cuando una persona muere, deja de existir, dicen, ¿no? Eso es lo que normalmente afirman los testigos de Jehová, aferrándose a unos cuantos textos bíblicos, por supuesto mal leídos y peor mal interpretados. Vamos a ver los textos que los testigos de Jehová utilizan para afirmar que el alma muere con el cuerpo o que no existe el alma, ¿sí? A la hora que muere la persona, también el alma deja de existir, ¿sí? Bien, vamos a ver. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. Ezequiel 18, 4 dice, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del Hijo como la del Padre, y el que peca, ese morirá. Muy bien, entonces, ese morirá, dice así, el que peca morirá. Lo mismo dice la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia que utilizan, la traducción que utilizan los testigos de Jehová, es la traducción propia de ellos, ¿sí? Y lo mismo dice también la Reina Valera, utilizada por el resto de las sectas protestantes. Entonces, hermanos, esta imagen que les estoy presentando es una imagen que, por ejemplo, aparece en el internet, dentro de lo que afirman los testigos de Jehová, de páginas de los testigos de Jehová, hay esta imagen, ¿no? Donde, si ustedes pueden apreciar, está el féretro con el fallecido y supuestamente el alma saliendo y le ponen una X que no existe, ¿sí? Entonces, ellos dicen, ya ves, dice la palabra de Dios que el alma muere. Porque el que peca, dice, el alma que pecare morirá. Así dice en la traducción del Nuevo Mundo. En la de nosotros decía 18.4, el que peca ese morirá. Sí, pero en la traducción de la Reina Valera y la traducción del Nuevo Mundo, lo vamos a buscar, era Ezequiel. Ezequiel 18.4, vamos a ver. Ezequiel 18.4 dice, miren, todas las almas a mí me pertenecen, como el alma del Padre, así igualmente el alma del Hijo, a mí me pertenecen. El alma que peca, ella misma morirá. Entonces vemos, dice aquí, y ellos nos dicen, nos afirman, ¿ves? El alma morirá. El alma del que peca morirá. Entonces, afirman que el alma muere. Ahora vamos a ver Génesis 7.2. Génesis
Perdón, Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 dice: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida. Y el hombre tuvo aliento de vida. Bien, entonces ahí el texto en la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, pues diríamos que no nos dice nada con respecto en realidad casi al alma, ¿no? Habla que, más bien dice que Dios formó al hombre, ¿no? Y luego sopló en su nariz un aliento de vida. Y el hombre tuvo aliento y vida, ¿sí? Ahora vamos a ver qué dice la traducción de Jerusalén, que es la traducción católica de estudio. Y nos vamos a ver nuevamente Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 nos dice: Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó ser un hombre viviente. Entonces prácticamente dice lo mismo que la versión latinoamericana, que también es una Biblia adaptada para fácil entendimiento, pero básicamente la Biblia de Estudio Católica y la Biblia para leer de manera fácil y sencilla, que la latinoamericana, dicen lo mismo. Pero vamos ahora a buscar qué dice la traducción de los testigos de Jehová, ¿no? El Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Entonces, aquí ya encontramos una adulteración, porque ni las dos Biblias católicas que hemos leído, y si leemos la Biblia Reina Valera, va a tener la misma traducción que la católica, pero aquí ya los testigos de Jehová en su traducción ha habido una adulteración, donde dice que en el versículo 4, perdón, el versículo 7, la parte final, dice: y el hombre vino a ser alma viviente. Entonces, alma viviente, ahí está la adulteración. ¿Por qué? Porque para ellos cuando muere el hombre, muere el alma. Así de sencillo. Ahora vamos a buscar Eclesiastés, capítulo 9, versículo del 5 al 6. Eclesiastés 9, del 5 al 6. Eclesiastés 9, del 5 al 6 dice: Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben. No tienen nada que esperar, solo son un recuerdo olvidado. Pudieron amar, odiar, tener ambiciones. Todo se perdió y nunca más tomarán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Vuelvo a releer. Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben. No tienen nada que esperar. Son un solo recuerdo olvidado. Pudieron amar, odiar, tener ambiciones. Todo se perdió y nunca más tomarán parte en todo lo que se hace bajo el sol. ¿Sí? Entonces, esa es la traducción católica y vamos a ver la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia del Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo. ¿Sí? Estamos eclesiásticos. Eclesiastés, perdón, 9 del 5 al 6. Eclesiastés 9 del 5 al 6 dice: Eclesiastés 9 del 5 al 6
en la Biblia de los testigos de Jehová dice, porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. También su amor y su odio y sus celos ya han perecido y no tienen ya más porción hasta el tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. Entonces aquí vemos cómo dice que ya no tienen los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, dice, ¿no? El recuerdo de ellos se ha olvidado, dice, ya no tienen más porción. Entonces ellos afirman que queda claro para ellos, es decir, que al morir el cuerpo, muere también el alma. Entonces esas son las afirmaciones de los testigos de Jehová sustentado en estos textos mal interpretados. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a leer, ahora vamos a regresar a Ezequiel, ¿sí? Habíamos visto que los testigos nos presentaban Ezequiel 18:4, pero ahora vamos a leer Ezequiel 18, pero del 1 al 4. Vamos a ver el contexto. Vamos a la Biblia católica, a la latinoamericana que estamos leyendo ahorita aquí. Ezequiel 18, del 1 al 4 dice: Me fue dirigida esta palabra de Yahvé, ¿por qué al hablar de Israel repiten este proverbio? Los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera. Yo juro, dice Yahvé, que ese proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la del padre, y el que peca, ese morirá. Entonces, hermanos, basta leer esos versículos para descubrir que allí no se habla del alma, que el alma muere, sino que se habla de la responsabilidad personal de cada pecador, ¿sí? Entonces ya hemos visto, ¿no? Porque al principio dice, los padres comieron uvas verdes, los hijos tienen dentera, ¿sí? Hace la pregunta. Entonces aquí está como una consecuencia de los padres sobre los hijos el pecado. Entonces está hablando de la responsabilidad de cada pecador. Y vamos a buscar, a ver, sí, ahí está lo que les decía. Eso, si vemos el contexto del bíblico, de la cita que nos presentan los testigos de Jehová, ya no vemos que habla que el alma muere, sino que se está hablando de que la responsabilidad de cada pecador. No porque el padre peca, el hijo peca. No, cada uno es responsable de sus actos. ¿Sí? Y vamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vamos al versículo 20. Dice, quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no carga con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Clarísimo como el agua. Entonces, vemos que todo este capítulo en realidad de Ezequiel nos está hablando y confirmamos con este versículo que no se está hablando del alma, del tema del alma, sino se está hablando del pecador, ¿sí? La responsabilidad del pecador. Entonces, si el pecador se convierte, vivirá. Si no se convierte, muere en realidad. Y así lo dice el encabezado del capítulo 18 de la Biblia latinoamericana. Bien, vamos a ver qué nos dice ahora la Biblia, ¿sí? Sobre respecto del tema del alma. Dice, con relación a los otros dos textos que vimos presentados por los testigos de Jehová, vamos a escudriñar la Sagrada Escritura y los contrastaremos con otros pasajes, ¿sí? En realidad, hermanos, la doctrina de la inmortalidad del alma está presente en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver precisamente algunas citas del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7.
Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Entonces, hermanos, el polvo a la tierra y el espíritu regresa a Dios. Entonces, así también lo dice la Biblia de los testigos de Jehová, dice el mismo texto. Entonces, ya vemos que la misma Biblia y el Antiguo Testamento ya está contradiciendo la doctrina enseñada por los testigos de Jehová que el alma muere con el cuerpo. Vamos ahora a Sabiduría, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Sabiduría 3, del 1 al 2. Sabiduría 3 del 1 al 2 dice: las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos, y su partida parece una derrota. Entonces, hermanos, dice que a los ojos de los insensatos, ¿sí? A los ojos de los insensatos, o sea, a los ojos de los testigos de Jehová, están bien muertos. Pero para los verdaderos cristianos, el alma regresa a Dios. Esta cita es bien clara, ¿sí? Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento reafirma esta enseñanza, esta doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Que el alma regresa, el alma existe y sube al Padre, ¿sí? Y el Nuevo Testamento lo reafirma con claridad. Así que vamos a buscar Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces tenemos que no debemos pues preocuparnos, hermanos, por los que pueden matar el cuerpo, ¿sí? Debemos que preocuparnos por alcanzar la salvación. Eso es lo que debemos preocuparnos, en alcanzar nuestra salvación. Sigamos buscando ahora Marcos capítulo 9, versículo 4. Marcos 9, 4. Marcos 9, 4. Dice: y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Entonces, hermanos, aquí tenemos que se le aparece, dice, Elías y Moisés a Jesús. ¿Qué cosa? ¿Cómo es esto, no? Se le aparecieron Elías y Moisés, pero si ellos estaban muertos, ¿cómo es que se le aparecieron a Jesús? Entonces vemos que nuevamente, hermanos, la Biblia contradice a los testigos de Jehová y trae abajo su doctrina de que el alma muere con el cuerpo. En ese pasaje que hemos leído, ese versículo de Marcos 9, 4, pertenece al pasaje bíblico de la transfiguración, ¿sí? Jesús pide a Pedro y a 2 apóstoles más que lo acompañaran a orar, ¿sí? Y se quedan dormidos. Y después Pedro se levanta y ve que Jesús estaba precisamente con Elías y Moisés. Y Elías y Moisés habían muerto cientos de años atrás
que antes que viniera Cristo, antes que viniera Jesús. ¿Y cómo era posible que estaban conversando con Jesucristo? Entonces queda demostrado que el alma existe, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dice San Pablo. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo del 21 al 23. Filipenses 1, del 21 al 23. Filipenses 1, del 1 al 23. Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. Dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Me siento urgido por los dos lados, ¿sí? Por una parte, siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Vemos entonces, hermanos, aquí que Pablo, a diferencia de los testigos de Jehová, que ven la muerte como un final para el alma, el apóstol nos dice que ya quisiera morir para estar con Cristo. Ahora vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 6. 2 Corintios 5, del 9 al 6. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 9. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 9. Dice, así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje, lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor. Entonces vemos cómo puede notarse que San Pablo habla de una reunión del cristiano con Cristo, inmediatamente después de la muerte individual. Cada uno se muere y inmediatamente va a un encuentro con el Señor. Ahora veamos qué nos dice Jesús en el Calvario. Vamos a buscar este pasaje muy bonito y muy controversial por los testigos de Jehová. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, entonces lo interesante de este suceso es que Jesús le promete al ladrón arrepentido, porque es un ladrón que se arrepiente, ¿sí? No es que el ladrón bueno, sino es el ladrón arrepentido, de estar ese día con él en el paraíso. Eso es lo que le asegura Jesucristo, ¿sí? Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, así tal cual. Pero ¿cómo sucedería esto? Si para los testigos de Jehová el alma muere con el cuerpo.
Con esto se desmorona instantáneamente la teología de los testigos de Jehová sobre el alma muere con el cuerpo. Entonces, ¿qué han hecho? Han tenido que inventar argumentos y adulterar la Biblia. Vamos a comparar, ¿sí? Entonces, hemos leído que donde Jesús afirma, le dice al ladrón arrepentido que ese día estará con él en el paraíso. Vamos a ver cómo adulteran la Biblia los testigos de Jehová con signos de puntuación, cambiando el sentido de la expresión. ¿Sí? Y vamos a comparar el texto. ¿Qué dice la Biblia latinoamericana? Así dice: Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el texto tal cual. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dice la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová? Dice lo siguiente: y él le dijo: verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, si ustedes se van dando cuenta, analizando el texto, que en la Biblia la traducción correcta y que está en la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén y la Biblia incluso Reina Valera dice lo mismo, está Jesucristo hablando en tiempo presente. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en la adulteración que han hecho los testigos de Jehová de la Biblia, habla de tiempo futuro, porque si se dan cuenta, ellos le ponen esos dos puntos. Dice, y él dijo: verdaderamente te digo hoy, ¿sí? Estarás conmigo en el paraíso. O sea, en un tiempo futuro, algún día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahí ven cómo hay ese cambio, ¿sí? Cambian el sentido de la palabra. ¿Para qué? Para justificar sus enseñanzas, su doctrina, ¿sí? Entonces, para decir que el alma muere con el cuerpo. Muy bien, entonces ha quedado claro, hermanos, que el alma existe, la Biblia presenta el alma, el cuerpo y el alma va a Dios, sí, regresa a Dios. Ahora vamos a ver el segundo punto de nuestra clase, que es el infierno. ¿Qué dicen por ahí? Dios no castiga a las personas con el infierno. Dicen también que el infierno no existe, que es un invento de la Iglesia Católica. O también dicen, el llamado así infierno es la sepultura común de la humanidad. Todas estas afirmaciones son de los testigos de Jehová, para que decir que no existe el infierno. ¿No? Ellos hablan de una sepultura común nada más. Ahora vamos a ver que la Sagrada Escritura habla de un castigo definitivo y eterno para los que mueren estando en contra de Dios, es decir, los que obran mal sin arrepentirse. Entonces empecemos a hacer una distinción importante entre los infiernos y el infierno. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Hermanos, vamos a comenzar a ver los infiernos, ¿sí? Estoy utilizando el plural, los infiernos. Y los infiernos, hermanos, se refieren
al considerado como la morada de los muertos, ¿sí? Los judíos hablaban de los infiernos porque ellos creían que los muertos estaban en un solo lugar, bajo la tierra normalmente. Y en realidad, hermanos, los antiguos pensaban que había un lugar subterráneo donde vivían los muertos, y ese era un pensamiento común de las diferentes culturas, como vamos a ver algunos ejemplos. Bien, los infiernos para el pueblo judío, la cultura hebrea, le llamaban Seol. Entonces ellos creían que vivían bajo la tierra. Para los griegos se llamaba Hades, ¿sí? También era el lugar donde vivían los muertos. Para los mexicanos, la cultura mexicana, las culturas mesoamericanas, ¿sí? Se llama Mictlán. Que también representa el mundo de los muertos, donde vivían los muertos, también de forma subterránea. Para los romanos se llamaba Averno, ¿no? Era el mismo lugar, el lugar donde residían los muertos, donde vivían los muertos. Incluso en la cultura inca, nuestra cultura inca, ¿no? Antepasada, la cultura inca acá en el Perú, también hay el Ucupacha, que es el lugar donde viven los muertos, la parte inferior de la tierra, ¿sí? Y ahí vivían también los muertos. En la cultura egipcia se llama Duat o Amenti, este lugar de los muertos. Y en las culturas germánicas y nórdicas de Europa se llama Niflheim. Niflheim, sí, Niflheim. Bien, entonces, vemos cómo todas las culturas normalmente han hablado y han tenido ese pensamiento común de que los muertos, hay un lugar donde viven los muertos. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis 20, 13. Apocalipsis 20, 13 dice: el mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban. Entonces, hermanos, a esta lectura se refiere a la muerte física y también se le denomina lugar de los muertos. Ahora vamos a estudiar el otro punto. Hemos hablado primero de los infiernos. Ahora vamos a hablar del infierno, ¿sí? En singular. Este término, el infierno, indica un castigo definitivo y eterno, anunciado ya desde el Antiguo Testamento, por lo cual vamos a ir a buscar citas del Antiguo Testamento y vamos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 24, parte B o la segunda parte, ¿sí? Del versículo 24. Isaías 66, 24b. Isaías 66, 24b dice: el gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlos.
vemos cómo el profeta Isaías ya nos habla de un gusano que no morirá o el fuego que no se apagará, dice, ¿sí? Entonces, claro, son concepciones del momento, ¿no? Cuando ven un cadáver, se ve un cadáver de mucho tiempo, ¿no? Va a estar lleno de gusanos. Por eso dice el gusano que los devora no morirá. El fuego que no se apagará, dice, ¿no? Porque si te quemas vas a estar permanentemente quemándote. Ahora vamos a buscar Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: muchos de los que duermen en lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y horror eternos. Entonces, hermanos, aquí vemos que el libro de Daniel nos presenta una vida eterna y un horror eterno. Entonces hemos visto ya, por ejemplo, aquí dos lecturas del Antiguo Testamento donde nos habla del infierno, o sea, este castigo permanente, definitivo y eterno, ¿sí? Ahora vamos a buscar citas ya en el Nuevo Testamento, que es bastante claro con respecto a este tema. Mateo 10, 28, parte B. Mateo 10, 28b. Mateo capítulo 10, versículo 28b, dice: teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Claramente. Ya aquí vemos que aparece el infierno, el castigo definitivo y eterno, ¿sí? Ahora vamos a Mateo capítulo 25, versículo 41 y del 45 al 46. Mateo 25, 41 y del 45 al 46. Dice: dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Entonces, lo que hemos leído es parte del extenso discurso de Jesús sobre el juicio final, que va del Mateo 25, desde el 31 al 46, está este discurso sobre el juicio final que nos hace Jesucristo. Y nos da imágenes representativas de la condenación, como el fuego eterno o el suplicio eterno. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20, 10. Apocalipsis 20, 10 dice: entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. También entonces el Apocalipsis nos muestra con claridad, diciéndonos que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces, y vamos así a encontrar varias expresiones en la Sagrada Escritura
para referirse al infierno. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 13, versículo 50. Mateo 13, 50. Mateo 13, 50. Dice, y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Entonces aquí encontramos la expresión horno ardiente para referirse al infierno. Busquemos Marcos capítulo 9, versículo 48. Marcos 9, 48. Marcos 9, 48 dice, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Volvemos a encontrar aquí una imagen también, ¿no? El gusano que no muere, fuego que no se apaga, entre otras muchas citas bíblicas para referirse al infierno. Ahora, hermanos, ¿qué implica caer en el infierno por no arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Qué implica eso? Vamos a buscar Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Entonces, primero, el no arrepentir nuestros pecados, ¿sí? Significa que no vamos a estar inscritos en el libro de la vida. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo del 14 al 15. Apocalipsis 22, del 14 al 15. Apocalipsis 22, del 14 al 15 dice, felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida, y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Entonces, dice, se les abrirán las puertas de la ciudad. Esa ciudad, entonces, es la ciudad santa, hermanos. Y el caer en el infierno por no arrepentirnos de nuestros pecados nos hace que no estemos inscritos en el libro de la vida y tampoco podamos estar en la ciudad santa. No vamos a poder ingresar y menos comer del árbol de la vida que está en esta ciudad. Busquemos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 9. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Segunda Tesalonicenses 1:9. Segunda Tesalonicenses 1:9. Dice, serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Entonces, hermanos, que también, entonces el que no se arrepiente de sus pecados y cae en el infierno, vivirá lejos de la presencia del Señor y de su poderosa gloria. Entonces, resumen, el que no se arrepiente de sus pecados caerá en el infierno.
No estará inscrito en la vida, no entrará en la ciudad santa, no podrá comer del árbol de la vida y vivirá lejos de la presencia del Señor y de su gloria. Entonces, hermanos, ya para terminar la clase, queda claro que existe un castigo definitivo y eterno, ¿sí? Que la Iglesia lo denomina como infierno. Ahora sí, vamos a las ruedas de preguntas, hermanos. Hoy hemos visto dos temas cortos, pero muy importantes. El primero fue el alma y el segundo fue el infierno. Vimos que normalmente los testigos de Jehová nos dicen que el alma muere con el cuerpo y que el infierno no existe. Entonces vemos bíblicamente que sí existe el alma y que va a Dios, que lo dio, y también que el infierno está presente como un castigo definitivo y eterno. No es ninguna invención de la iglesia, está en la Biblia. Bien, alguno que tenga alguna pregunta, pueden ahora sí, pueden ahora sí abrir su micrófono. Buenas noches, hermano. ¿Podría hacer una consulta? Sí, sí, hermana, con todo gusto. Una consulta. Quisiera saber la diferencia entre alma y espíritu. Y en este caso, el que se va al infierno es el alma. ¿Y qué pasa con el espíritu? A ver, no, en realidad, hermana, el alma y el espíritu es lo mismo. Sino la Biblia presenta dos momentos, con dos concepciones en realidad, ¿sí? Pero el alma y el espíritu es lo mismo. ¿Ya? Es así, es sencillo, no se confunde. El espíritu y el alma es lo mismo. En Primera de Tesalonicenses 5:23 hablan y diferencian el cuerpo, el alma y el espíritu. Es una concepción filosófica de la época, por eso lo presenta así, pero es lo mismo, se refiere a lo mismo. Pero yo he escuchado en varios cursos así de Biblia, de algunos sacerdotes que explican más o menos que así como Dios nos creó a su imagen, nosotros tenemos también tres componentes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿No? Que el alma es inherente el aliento que nos da vida y el espíritu es el soplo de fe que tenemos. O sea, hay una diferencia que siempre le dan. Sí, lo que pasa es que yo estoy entrando, se puede decir, a un pensamiento mayor, se puede decir, ¿sí? En el sentido de que la respuesta exacta es que es ya una concepción filosófica de la época, ¿no? Que tendríamos que profundizar mucho más para determinar que se habla de lo mismo, o sea, que es el alma y el espíritu es lo mismo, pero es que es una concepción filosófica de la época, que está presente en la Biblia, ¿sí? Es como cuando nosotros, por ejemplo, aquí en la actualidad, ¿sí? Decir que el fenómeno del Niño es una expresión para decir que es un periodo de lluvias, ¿no? Que se presenta en cierto momento en nuestros pueblos de acá, los países de Sudamérica, ¿no? En cierto periodo. Entonces es una forma, es una concepción científica, se puede decir, con una expresión criolla, en pocas palabras, de este fenómeno científico, ¿sí? Entonces, para profundizar hay que ver el calentamiento y todo eso es algo ya más profundo. Pero el resumen que de la idea es esta, ¿no? Que es una concepción filosófica de la época en que se escribieron esos pasajes bíblicos, pero que en realidad es uno solo, ¿sí? Vamos a encontrar en unas partes alma y cuerpo y alma, y en otras cuerpo, alma y espíritu, pero es bajo una concepción filosófica. Pero hablamos de lo mismo, es lo mismo en resumen. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a revisar el chat. Ahí. A ver, dice los hermanos adventistas, la hermana Berta dice, los hermanos adventistas dicen que no hay infierno. Todos van a ir al cielo según su doctrina. A ver, claro, o sea, los testigos de Jehová dicen lo mismo, que no existe el infierno. Los adventistas también afirman lo mismo, ¿sí?
lamentablemente los protestantes tienen, su doctrina es muy variada, ¿ya? Vamos a encontrar de todo, ¿sí? Vamos a encontrar protestantes que sí creen en el infierno, otros que no creen en el infierno, ¿no? Afirmándolo. Ahora, dice, la hermana nos está comentando, dice que según los adventistas todos van a ir al cielo según su doctrina. Según la doctrina de los adventistas, imagino, esta hermana Berta, eso es lo que me quiere dar a entender, que los adventistas afirman que todos vamos a ir al cielo, o que ellos, se puede decir, dicen que depende de la doctrina, es que si van o no van al cielo. No le entiendo esa partecita, si nos puede aclarar la pregunta para poder responderla. Hermana Berta, ¿la puede? Solamente es que ellos, como hermanos adventistas, van a ir al cielo. Bueno, ellos afirman eso, ¿no? Muy bien. Ya. Perfecto, hermana Berta. Ahora sí, claro. Sí, la mayoría en sí de sectas en realidad afirman que solo ellos van a ir al cielo. Solo los que están en sus sectas. Ustedes escuchan a un testigo de Jehová y van a decir que solo ellos estarán en el reino del Señor, ¿sí? Los adventistas, solo ellos. O sea, si tú no estás en su iglesia, estás condenado. Eso lo dicen casi todas las sectas protestantes. Solo ellos se salvan. ¿Y en la iglesia católica cómo es, hermanos? ¿Solo nos salvamos los católicos? No. ¿Quién respondió no? A ver, ¿quién me ayuda? No tengan miedo, estamos todos conversando y estamos en esta parte de preguntas y respuestas y opiniones, ¿sí? No tengan miedo de poder... No, todos los que están con la enseñanza de Jesús, ¿no? A ver. Todos los que siguen la enseñanza del Señor. A ver, Todos, ¿tu claro. nombre es, hermanita? Bueno, yo soy Berta. Ya, hermana Berta, ya. Entonces, yo soy Berta. Ya, hermana Berta, me decía usted que todos son los que sigan la enseñanza del Señor, no necesariamente tienen que ser católicos. Todos los que son en esta vida siguen lo que el Señor ha pedido, ¿no? Que sean un modelo, que tengan amor a Dios y a sus hermanos, ¿no? Ya. Y que sigan las enseñanzas de... Perfecto, y los que no conocen a Cristo también serán salvos, porque justamente por lo que no lo conocen, no tienen mayor pecado. Bueno, eso es lo que he entendido, ¿no? Bueno, al menos lo que he entendido. La respuesta, usted está dando la respuesta correcta, pero en dos partes. La salvación del Señor es para todos, para el que lo conoce y para el que no lo conoce. El que lo conoce, claro, nosotros sabemos que tenemos que ser obedientes, ¿sí? Nos pide fe y aparte nos pide obediencia, ¿sí? Entonces, no podemos obtener la salvación de Dios. Ahora, los que no conocen también se pueden salvar. Eso lo hemos visto en la clase 6, salvación personal. Dios ama a toda su creación, Dios ama a todos los hombres y Dios quiere que todos se salven. Así que si tú no conoces a Cristo, pero naturalmente cumples la ley sin haber conocido a Cristo, Dios te va a salvar, ¿sí? Entonces, la concepción de la salvación en las sectas es muy reducida. Normalmente dicen que solo el que conoce a Cristo se salva. Y esto es, y peor, ¿no? Solo el que conoce a Cristo y está en nuestra iglesia son los que se salvan, ¿ya? Entonces, hay unos que llegan a esos extremos todavía. Pero la iglesia nos dice que la salvación, el amor de Dios es para todos. Solo Dios sabe en realidad quién es el que se va a salvar. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, tenemos esa ventaja, se puede decir, de poder acceder a la salvación directa por ser la iglesia de Cristo, ¿sí? Bien, a ver, creo que hay alguna pregunta en el chat. Vamos a ver. Claro, la hermana Lucila nos dice que ellos nos dicen que solo ellos se van a salvar.
¿no? Para cambiarnos. Claro, ese es el miedo, ¿no? Es el miedo que utilizan normalmente, atemorizan a las personas. Si no estás con nosotros, te vas a condenar. Y le dan una conversión, fácil, ¿no? Porque dicen, solo, simplemente tienes que bautizarte con nosotros y ya ingresas y ya eres salvo, ¿sí? Aceptas al Señor como tu Salvador y te bautizas y ya estás salvo. Entonces simplemente es una salvación express, ¿no? Comida rápida, ¿no? Así, la comida rápida es bien rica, pero bien dañina, ¿no? ¿Sí? Entonces satisface rápido, te agrada, pero es dañina. Así es su conversión. Entonces es una tentación para que tú caigas en sus redes. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema, sobre el alma del infierno? ¿Algún dato más? ¿Algo que quieran opinar o que quieran preguntar? Sí, buenas noches, hermano. Usted ha dicho que la salvación es personal, que uno se salva el Padre, el Hijo, pero también se dice que el pecado viene arrastrando desde nuestros antepasados y siempre hay que pedir perdón por el pecado de nuestros antepasados. A ver, hermana, claro, nosotros, o sea, la salvación es personal, o sea, uno se salva. Ahora nosotros pedimos, intercedemos con nuestras oraciones por los que fallecieron, como también los que fallecieron, ¿sí? Y que están en la gloria de Dios, oran por nosotros, piden por nosotros, ¿ya? Ahora, cuando digo la salvación es personal, es que cada uno tiene que buscar ser fiel a Dios, ¿sí? Para obtener esa salvación de Dios. Ahora, nosotros por el otro, ¿no? O sea, por la conversión del otro, ¿sí? Pero eso es intercesión, ¿sí? Estamos intercediendo y le pedimos a Dios para que esa persona encuentre el camino, enmiende el camino y logre la salvación. ¿Sí? Gracias, hermano. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hermano, Sí. ¿qué hay de cierto cuando otros hermanos nos dicen el infierno no existe? El infierno está acá en la tierra. El infierno es tu propia vida en la que tú vives cuando no te arrepientes. ¿Qué es lo que debemos responder ahí? A ver, hermana, esa es otra gran mentira de las sectas. Las sectas normalmente, hay una gran parte de las sectas que ellos tienen la teología de la prosperidad, se llama eso, ¿sí? Hay un grupo de sectas que afirman que si tú sigues a Dios y eres fiel, tú vas a tener todo acá en la tierra, ¿sí? Que Dios te va a bendecir, que tú lo que tú le pidas, Él te va a dar y te va a bendecir. Entonces tú vas a tener plata, tú vas a tener de todo, ¿sí? Riquezas, todo. El Señor te va a colmar. Sí, esa es la teología de la prosperidad. Entonces, ¿qué es un engaño? Porque nosotros no trabajamos para vivir en un paraíso terrenal. Nosotros lo que buscamos es la salvación, estar en ese palacio celestial que estábamos mencionando en Apocalipsis 22, del 14 al 15, donde decía la ciudad santa, la ciudad celestial. Ahí donde Jesús nos dice, yo subo al Padre, ¿no? Hay muchas mansiones para cada uno de ustedes, voy a preparar eso, ¿sí? A eso nosotros buscamos, esa riqueza en el cielo, ¿no? Y esa riqueza es con Dios, ¿sí? Porque somos, logrando nuestra salvación como hijos de Dios, somos herederos de la promesa y de todo, somos reyes también al lado de Él, ¿sí? Entonces, lo que nosotros nos toca vivir acá en la tierra depende de nosotros también, ¿sí? Entonces, los que lamentablemente han fallecido hace poco en una discoteca, ¿no?
Es como, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Ellos han hecho en contra de las disposiciones del gobierno y ahora la gente dice, la culpa es de la policía, ¿no? ¿Me entienden? Buscan, no, ¿quién fue el que, o sea, hizo lo que no debía? Somos ellos, ¿no? O sea, el hombre tiene que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, y la vida es así. Por ejemplo, ¿no? Digamos que si no ahorras, por supuesto no vas a tener dinero, ¿no? Puedes ganar muchísimo, pero si no lo ahorras, todo lo despilfarras, o sea, siempre serás pobre, ¿no? O el que dice que es pobre o gana muy poquito, pero, o sea, gasta en lo que no debe, ¿no? Siempre seguirá siendo pobre. Eso no es problema de la sociedad ni de Dios, o sea, es de uno mismo, porque Dios nos hizo libres, tomamos decisiones, ¿sí? Yo conozco mucha gente muy humilde, ¿sí? Que vive feliz, o sea, en su humildad y en su pobreza, ¿no? Vive feliz, pero hay gente que es humilde, que es pobre, pero no vive de manera infeliz. Entonces, depende, ¿no? Hay gente pobre que ahorra, siendo pobre ahorra, ¿no? Y sabe que tiene que esforzarse, que estudiar para salir adelante. Pero hay gente que es pobre y que lo que tiene, de repente, usted en su casa no tiene, de repente tiene paredes de adobe, techo de calamina, pero de repente tiene un buen equipo de sonido, un buen televisor, ¿no? Y todos los fines de semana es gastadera en juergas, ¿no? Entonces, malgastas, entonces, ¿cómo va a progresar? ¿No? Entonces, es decisión de cada uno. Dios quiere la salvación y nosotros buscamos la salvación y lograr llegar al cielo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, o sea, el propio infierno, o sea, es consecuencia de nuestros actos. No estamos ni en el infierno ni en el cielo acá en la tierra, estamos en este momento que nos toca vivir y de acuerdo con nosotros, el infierno está aquí. Nuestra vida es que nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Bien, hermana. Claro, la hermana Berta dice, trabajamos para ganar, no para la tierra, así es, ¿no? Los adventistas son los mormones, dice el hermano Tulio. No, los adventistas son una secta y los mormones son otro tipo de secta. Los adventistas ya los vamos a estudiar por si acaso. Dentro de ese curso de apologética, que son 33 clases, vamos a tener una clase de adventistas y una clase de mormones. Pero son sectas muy conocidas, Bien. decir, ¿no? Y ellos los adventistas también se han dividido, ¿no? Hay ramas del adventismo, así como también los mormones se han dividido, hay ramas del mormonismo, ¿ya? En esta clase vamos a tener una idea general de estas sectas, las más conocidas, los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones, que son quizás los que más trabajan por ahí por la calle, ¿no? O más vemos. Hay varios ¿Pregunta, hermano? Hermano Marco, también usted va a tocar también el tema cuando también hay hermanos que nos dicen, cuando ya muere un familiar, alguien, y nos dicen, ¿por qué rezas por él? Si no creen, ellos prácticamente dicen, ¿por qué rezas por él? Si la oración no va a llegar a ningún sitio. Si ya murió, ya no tiene nada que ver. Claro, porque normalmente ellos afirman que, o sea, si ya está muerto, ya no existe, ¿no? Sí, pero vamos a ver, sí creo que sí nos vamos a tocar ese tema, pero en Apocalipsis, ¿sí? En Apocalipsis nos habla justamente de que los santos están haciendo oración por nosotros y nosotros podemos hacer por los fallecidos. Lo que pasa es que ellos no tienen los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, donde habla prácticamente de esto, de la relación los vivos con los muertos y los muertos con los vivos. La hermana Lucila ha levantado la mano, quiere intervenir, le doy el pase, hermana Lucila. Hermano Marco, buenas noches hermanos. Quería agregar a lo que está diciendo la hermanita. Nosotros oramos por la salvación de su alma, porque si ya murió,
ellos ya no pueden orar por ellos. Entonces nosotros oramos por la salvación de su alma. Esa prédica nos dio hace un mes un sacerdote de Lambayeque. Entonces nosotros no oramos para que ellos nos escuchen, sino que nosotros oramos a Dios para la salvación de su alma. Porque si uno de nosotros fallece, ya no podemos orar por nosotros mismos. Eso era mi acotación a lo que está preguntando la hermanita. Gracias. Lucila. Sí, o sea, nosotros no oramos, o sea, claro, las oraciones van dirigidas a Dios, ¿no? Las oraciones van dirigidas a Dios pidiendo por tal alma. ¿Sí? Nosotros no nos comunicamos con los muertos, es muy distinto eso, por si acaso. No, nosotros no nos comunicamos con los muertos. Eso está más bien en contra de la enseñanza cristiana, ¿sí? Nosotros no nos dirigimos y hablamos con los muertos. No, eso no. Ya no hay que confundir. Nosotros las oraciones las dirigimos a Dios intercediendo por tal persona, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No, no oro, conexión, ajá. Pero no oro, o sea, yo no oro yo oro por la salvación de mi madre, pero no, yo no. ¿Por qué oras por qué rezas por ese muerto si ya no te oye? No, yo no oro por el muerto, sino yo oro hacia Dios para la salvación de su alma. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? No llevo. A ver si hay alguna pregunta más en el chat, si no ya estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. Bueno, buenas noches. A ver, buenas noches. Sí. Hermano, justamente eso también, hay algunas personas que suelen, cuando van a ver a su difunto o a algún familiar muerto, hablar como contarle cosas. Y un evangélico me dijo a mí una vez que eso era antibíblico. ¿Es verdad que es antibíblico? Bueno, claro, o sea, en realidad, o sea, cuando ese es el sentir del ser humano natural, ¿no? O sea, el recuerdo, queda el recuerdo de la persona. Más no tenemos nosotros una comunicación directa, ¿no? O sea, no es que hablamos y conversamos con el muerto, ¿no? Es la añoranza en realidad, ese amor que tuvimos por la persona, ¿no? Nuestro familiar, que quisimos tanto, ¿sí? Y quizás estando frente a sus restos, ¿no? Porque ese es en el cementerio, ¿sí? Uno le puede decir, expresarle a los restos que nosotros, bueno, los momentos que vivimos, ¿no? Te trae recuerdos porque, no sé, es tu padre, tu tío, tu abuela, que de repente te marcó la vida, ¿no? Entonces, pero otra cosa es que estés en una conversación tú con los muertos. Ahora, otra cosa es la religiosidad popular, ¿no? Que lleves comida para los muertos, ¿no? O sea, ahí estás mal, ¿no? Porque hay gente que es una mezcla, se puede decir, de tradiciones, se puede decir, de culturas que no son cristianas, en realidad, por ejemplo, la cultura inca, ¿no? Entonces, esa mezcla se puede decir entre cristianismo y lo anterior de las culturas incas, por ejemplo, del campo, ¿no? Tiene esa costumbre de llevar, hacer fiestas, ¿no? Pero esa es religiosidad popular, que incluso el padre Matuli tiene un libro sobre este tema, ¿no? Y ustedes también lo pueden, si gustan, con cualquier apóstol de la palabra, lo pueden conseguir, ¿no? Ese libro se llama Religiosidad Popular. Entonces, es parte de la religiosidad popular que, como les digo, es una mezcla, pero no es enseñanza de la iglesia, ¿ya? Pero que, tú ves, dices, le preguntas, dice que está bailando al costado de la tumba y comiendo y todo, y tú le preguntas, soy católico, te dicen, ¿no? Pero es una mezcla, ¿sí? De religiosidad popular. Lo hace bajo desconocimiento de la fe, ¿ya?
Bien, ¿alguna otra pregunta? Hermano, o sea que cuando nosotros rezamos, pero sabemos que no rezamos porque ya está muerto, sino por el alma, para que Dios lo ayude y lo libre. Yo, por ejemplo, he ido a varios velorios, y me ha tocado rezar el rosario y yo pedía por el alma de aquella persona que ha fallecido, no porque el muerto me va a escuchar. Yo soy consciente que estamos rogando por el alma para la salvación de esa alma, para que Dios perdone sus pecados. Eso tengo entendido. Así es, hermana, sí. Nosotros oramos, oramos a Dios por el alma del fallecido. Eso es así de claro, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos claro y así debemos entenderlos todos. La oración es a Dios por el alma del fallecido, ¿sí? Para que sea liberado, sea perdonado y llegue a alcanzar la salvación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿O algo que quieran opinar? Hermano, buenas noches. Una pregunta. A ver. ¿Quién? Hermano. Dos personas a la vez están preguntando, creo. ¿Están hablando dos personas a la vez? A ver, ¿quién pregunta? ¿Sabes qué? Acá hay una... buenas noches. Hermano, una pregunta. Cuando he ido a velatorio, he visto que colocan debajo del ataúd un vaso con agua. ¿Qué significa? Eso sí no. Está retirando la tiene que venir un consejo. No lo sé ni repito, ¿no? No existe. Debe ser una costumbre, pero debe ser religiosidad popular. Pero no tiene nada que ver con la enseñanza de la iglesia. No tiene nada que hacer, ¿no? Puede ser una llegando transportista, se retira unos 8 días, 15 días y está retornando. Y si él se retiró, vino un policía y constató y dónde se acta. ¿Alguien más? ¿Alguien más me quiera preguntar? Hermano, y por ejemplo, en el caso de los santos, cuando a veces nosotros le pedimos a los santos, pedimos su intercesión, ¿sí? Por eso le digo, en el Apocalipsis está que los santos están ofreciendo oraciones, que son perfume para Dios, las oraciones de los santos, ¿sí? Eso es bíblico. Los santos están en la gloria del Señor y son las oraciones de ellos, son perfume para Dios. Entonces, nosotros pedimos a los santos su intercesión, sus oraciones por nosotros, ¿no? Que intercedan por nosotros. Ay, hermano, gracias. Si no me equivoco, sí lo vamos a ver en Apocalipsis, porque tenemos 2 clases de Apocalipsis. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, pero entonces, hermanos, continuemos entonces. Ahí están mis redes sociales, como les repito, ya están en mi Facebook, el correo electrónico, si quieren ponerse en contacto conmigo. Acá en la parte de arriba, ¿sí? De la imagen que están viendo, está el nombre del canal de YouTube. También está en la diapositiva que les estoy presentando, donde están colgadas las clases. Ustedes pueden revisar cualquier tema y también lo pueden compartir. Hermanos, el próximo domingo 30 de agosto tenemos el retiro espiritual y está abierto a todo el que quiera participar. Así que pueden invitar a todas las personas que deseen. Tenemos 100 cupos para participantes. Y les voy a compartir en estos momentos nuevamente por el chat la imagen del
del retiro, ¿sí? Permítanme un ratito, ahorita les comparto, para que ustedes también puedan con esto bajarla de su celular o laptop y puedan compartirlo en sus redes o con sus familiares y amistades. Aquí les estoy enviando, ya cargó, ya lo tienen nuevamente en el chat del grupo, ¿sí? Muy bien, entonces, hermanos, la próxima clase va a ser el día miércoles, ¿sí? El día de este miércoles vamos a tener clase. Quiero avanzar un poquito porque ya comienzan las clases en la universidad y voy a tener menos tiempo para poder impartir las clases de apologética, así que quiero avanzar un poco con los temas. Y entonces el día miércoles tenemos esta clase de indiferentismo religioso. Ya les voy a pasar la invitación por los grupos de WhatsApp, así como también la publicaré en el Facebook para que también puedan ustedes conectarse o compartirla. Muy bien, entonces ya para despedirnos vamos a hacer la oración para nuestra Madre María. Le vamos a regalar una rosita diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres. Bendita eres todas las mujeres. Vientre que Jesús, Santa María, Santa María, Madre de Dios, amén. Esta clase la terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amén. Hasta el día miércoles. Buenas noches, hermano.